Muy buenos días para todos mis amigos de las naciones, esperando en el Eterno que se encuentren bendecidos y bendecidas en cualquier parte del mundo que me puedan escuchar y ver a través de esta plataforma. Eh, Después de haber orado y haber tenido mi matutino en esta mañana, eh, el Señor, el Eterno, puso en mi corazón compartir con todos ustedes esta palabra que espero en el Señor pueda edificar cada una de sus vidas y pueda guiarlos a través de la unción del Espíritu Santo de Dios, a la luz de la palabra, a toda buena obra y a toda verdad. Me he quedado esta mañana, me he subido al servicio que corresponde al día de hoy. Está mi esposa, la profeta Ligia Hernández, y todo el equipo de ministerio de nuestra congregación, nuestra iglesia, bueno, la del Señor, el Palacio de las Águilas, llevando a cabo la impartición que el Señor ha puesto, o debo decir que el Señor nos asignó para el día de hoy. He estado un poquito afectado de salud y bueno, y por ese motivo he estado un poquito resguardado, recuperándome y fortaleciéndome para continuar desarrollando lo que Dios me ha entregado para bendición de todos ustedes. Quiero compartir el tema que he titulado Derribando la vanidad sacerdotal. Una de las cosas que está produciendo tanto daño a la iglesia es esta actitud en miles y miles de hijos e hijas del Señor que lastimosa o lamentablemente han tomado un camino eh, incorrecto, aunque cargado de buena voluntad. No es para mí, no es el deseo de mi corazón etiquetar a los hijos del Señor, a quienes han caído en este error, y mucho menos descalificarlo. Todo lo contrario, es impartir una palabra de fe y de esperanza, una palabra de alerta, una palabra de reflexión, para que todos nos volvamos al camino correcto, el cual, como sabemos, es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. En Juan 14:6, Él lo definió. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una de las cosas que está causando, desde mi punto de vista, esta vanidad sacerdotal es el manejo o el mal uso de las finanzas, o el mal entendimiento o comprensión de las finanzas, de las riquezas o de la prosperidad desde la perspectiva divina, eh, comprendiendo que la prosperidad es o las bendiciones financieras está dentro del propósito o de los proyectos o de los planes de Dios para cada ser humano, para cada una de sus hijas, de sus hijos. Sin embargo, es importante que nosotros comprendamos esta gran verdad. Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, el Señor no tiene necesidad de cosa alguna. Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo y su plenitud, y se lo da, se lo regala a quien Él quiere. Ageo capítulo 2, versículo 8, así lo establece. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Y en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 14, leemos lo siguiente. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tus manos, de eso te damos. Fueron las palabras del rey Salomón en el momento de ofrecer o de oficiar el templo una vez construido, para que este fuese casa de oración para todos los pueblos de la tierra, para todas las naciones. Sin embargo, el rey Salomón pudo expresar a través de esta oración en sus palabras: Señor, nada es tuyo, todo lo contrario, de lo ofrecido de tus manos, de lo que tú nos has proveído, de eso te traemos el altar. Y esto es importante que nosotros lo reconozcamos, porque
Partiendo desde este principio, comprendemos, entendemos que Dios no tiene necesidad alguna de los asuntos o de las cosas que tú y yo sí las tenemos. Recordemos que Él es el creador de todas las cosas. Además, Él es el sustentador. Y todo lo creado, el Señor lo hizo para su creación, valga la redundancia de palabra. De tal manera que un corazón agradecido siempre comprenderá que todo lo recibido proviene del Padre de las luces, proviene de Dios, proviene del Creador. Y no tardará en entregar todo a Dios. ¿Por qué? Porque a Él es quien le corresponde todo lo que nosotros somos o todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En Ageo capítulo 2, versículo 8, el Señor recalca y dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. De tal manera que Dios se acredita el título de propiedad del oro, de la plata, del mundo y su plenitud. El Señor, nuestro Señor Yeshua, el Eterno, desde esta perspectiva, no tiene necesidad de nuestros sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él lo es todo, ¿verdad? Y en Él nosotros lo tenemos todo, ¿verdad? Como ya lo establece Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 en adelante. Dice: tuya es, oh Yahweh, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. De tal manera que Dios, damas y caballeros, está por encima de todas las cosas y por encima de todos nosotros, ¿verdad? Por eso es que me gustaría leer una vez más el versículo 14 de Primera de Crónicas, capítulo 29, ¿verdad? Donde el rey David dice lo siguiente, Salomón dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Yahweh, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. De tal manera que el Eterno le proveyó a David, a Salomón, todo lo necesario para construir el templo, con el propósito de revelar su plan de salvación a la humanidad y de hacer esta casa, ese templo, casa de oración para todas las naciones. Pero el rey Salomón reconoce que todo lo que poseía, todo lo que se estaba dedicando al Señor en ese momento, no era algo propio que ellos pudieron ofrecerle al Señor, sino todo lo contrario. Fue Dios quien proveyó no solamente los materiales, sino el diseño, el ingenio, la habilidad y la capacidad para hacer esa obra majestuosa con propósitos o con proyectos divinos. Isaías capítulo 56, versículo 7 nos dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Damas y caballeros, la corrupción se apoderó del alma del hombre y la casa de oración, según las escrituras, se convirtió lamentablemente en casa de ladrones. Hoy
Los tiempos son distintos, pero las circunstancias lastimosamente pareciera ser que fueran las mismas. Se construyen grandes templos con propósito de albergar a hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia, para impartir la instrucción divina del Señor, para impartir la palabra de Dios y para estar unidos, juntos y en armonía, como lo revela el Salmo 133, para adorar, exaltar y glorificar el nombre del Creador y el sustentador de los cielos y de la tierra y de nuestras vidas. Pero lamentablemente creo que hoy de nuevo la voz del Señor, la voz del Eterno retumba en nuestros oídos y en algunos corazones, diciéndonos: mi casa será llamada casa de oración, del hebreo tefilat, casa de oración, casa de comunión, casa de relación profunda con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que por eso es que el profeta Jeremías, el Señor le comunica, le imparte un mensaje, y te invito a que lo leas junto a mí, Jeremías capítulo 7, versículo 10 en adelante, donde el Eterno dice: no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones, que es las palabras que más adelante, en su momento, en su tiempo, en su primera venida, nuestro Señor Yeshua Mashiach hace referencia. Pero vamos a leerlo. Jeremías capítulo 7, versículo 10 dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Yahweh, ¿verdad? De tal manera que a través de la voz profética, el Señor le habla a la nación para que corrijan la actitud que para el momento estaban teniendo, donde las cosas que se hacían dentro del templo, dentro de la casa del Señor, donde aparentemente a través de la ceremonia se estaba glorificando, exaltando a Dios y instruyendo a un pueblo acerca del plan de redención, acerca del plan de salvación, el pueblo, por supuesto, el pueblo no estaba teniendo entendimiento profético, revelación de lo que es la sanación, la salvación que Dios ideó para salvar sus vidas y mostrar a través de ellos, como luz del mundo y sal de la tierra, este mismo plan al resto de los pueblos de la tierra. ¿Y por qué esto? Bueno, porque la casa fue convertida en cueva de ladrones cuando el Eterno la estableció para que fuese casa de oración para todos los pueblos de la tierra, para que el resto de los países, para que el resto de las naciones, conociendo la ceremonia y a través de la buena enseñanza, de la buena práctica, del oír la palabra de Dios y de entender todo lo que es el concepto, o debo decir, todo lo que es la tipología bíblica, lo que representaba la ceremonia, sobre todo cuando se llevaban a cabo las fiestas del Señor. Entonces el resto de los pueblos, a través de la buena explicación que le darían los sacerdotes y los profetas del momento, entonces pudieran entender la salvación que Dios ideó para cada tribu, pueblo, lengua y nación, como el Eterno se lo dijo a Abraham cuando lo llamó, indicándole lo siguiente: te bendeciré y serás bendición, porque en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De tal manera que, por ello es que Mateo capítulo 21, versículo 13 dice, y también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 19, versículo 46, el siguiente texto. Yeshua dijo: mi casa es casa de oración, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 17 de Marcos 11 dice: y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hay algunas versiones que dicen para todos los pueblos.
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Juan capítulo 2, versículo 13 dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otras versiones dice cueva de ladrones. Estaba dentro del propósito de Dios que cada judío, cada hijo, cada hijo de Dios pudiese acercarse al templo ofreciendo la ofrenda que él mismo requería en el altar. Pero ellos se quedaron solamente con la ceremonia. No solamente con la ceremonia, sin el entendimiento profético de cada una de ellas, sino que llenaron la casa del Eterno de mercadería, falseando la balanza, vendiendo el cordero, por ejemplo, el cordero de Pesha tendría que ser un cordero perfecto, sin manchas y sin arrugas. Sin embargo, en muchas ocasiones ellos vendían el cordero imperfecto y querían pasarlo como que este era perfecto. Pero no solamente eso, sino que falseaban la balanza, haciendo de este acto uno injusto e indebido e incorrecto en la casa del Señor, solo con el propósito de enriquecerse, de prosperar desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva divina. Recordemos que Jesús dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto de las cosas vendrán por añadidura. El apóstol Yohanan, en cierta ocasión, en una de sus cartas, también dijo lo siguiente, dirigiéndose a su amado amigo Gallo, dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De tal manera que en los últimos tiempos, algunos servidores del Señor, algunos servidores del Eterno, que profesan conocer a Dios, pero en verdad con sus hechos niegan todo lo contrario. Dice el profeta Miqueas, capítulo 3, versículo 1, que los jefes de la nación para aquel momento juzgaban por cohecho, o sea, juzgaban por soborno, y sus sacerdotes enseñaban por paga, enseñaban por precio. Y creo que apenas nos vamos a adentrar en el propósito de Dios con esta enseñanza. Quiera Dios que tú tengas el deseo, el hambre y la sed de justicia de quedarte hasta el final de este tema, para que seas edificado, para que seas instruido, para que seas alertado a través de la voz profética correcta y de la luz de las Escrituras, porque ahora mismo estos hambrientos y sedientos de la vanidad, andan por diferentes países, por diferentes naciones, por diferentes pueblos, por diferentes congregaciones, atrapando la ingenuidad o la fe sincera, espontánea de miles y miles de hijos de Dios, para engañarlos y, como podríamos decirlo en el argot coloquial, engatusarlo. Pero para ello Dios ha venido a refrescarte, a iluminarte, a guiarte, a impartir esta palabra para que no seas atrapado por la oscuridad, por el engaño y el error de estas personas que lastimosamente solo buscan enriquecerse, solo buscan manejar las emociones de quienes realmente tenemos necesidad de una intervención divina en nuestras vidas, y confiamos en la sencillez de quienes también creemos que se nos acercan para bendecirnos. Miqueas capítulo 3, versículo 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Yahweh diciendo, no está Yahweh entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. De tal manera que el panorama profético que nos revela este profeta Miqueas es alarmador, es abrumador, es terrorífico,
¿Por qué digo terrorífico? Bueno, el profeta revela la realidad social, la realidad política, inclusive la realidad económica, la realidad moral, la ética y la mala espiritualidad de quienes deberían guiar a la nación a las buenas obras, a la práctica de la Torá, a la práctica de la instrucción divina, al cumplimiento de los mandamientos del Eterno y invitar a la nación, al pueblo todo, a estar presente en cada una de las convocaciones divinas o convocatorias del Eterno para adorar al Eterno en espíritu y en verdad, hacer tefilá, hacer oración. El propósito de converger en la casa del Eterno sea para revelar al Dios que hizo los cielos y la tierra y educar al pueblo para sanarlos, para restaurarlos, para llevarlos a el destino eterno, al destino profético que Dios diseñó para él, y usar al pueblo como luz y como modelo al resto de las naciones. Pero esto no se estaba llevando a cabo con eficiencia, con eficacia y mucho menos con la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo en su mayoría, o debo decir sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas estaban cometiendo el error de enriquecerse de manera ilícita por la vanidad sacerdotal que los acompañaba para el momento. Por eso dice, su jefe juzgan por cohechos y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Se apoyan en Yahweh diciendo, no está Dios entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Como que diciendo, lo que hacemos está bien. Pero a la luz de las escrituras y de la voz profética correcta, Dios dice, eso no está bien, eso está mal. Y por eso Dios, al igual que le habló a la generación del pasado, entendiendo que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, nos habla en esta hora, diciéndonos de nuevo lo que está haciendo, lo que estás haciendo, lo que está ocurriendo en el pueblo, donde los jefes juzgan por cohecho, los sacerdotes, los predicadores, los apóstoles, los profetas, los maestros, predican por precio. Si no hay precio, si no hay ofrenda, ellos rehúsan a llevar el mensaje de fe y de esperanza, y los profetas adivinan por dinero. Y es importante que nosotros entendamos esta palabra. No nos dice los profetas profetizan, sino que adivinan. Un espíritu de adivinación está arropando a miles y miles y miles, o a muchos que aparentemente se presentan como hijos o como hijas del Señor, pero cuando tu motivación es el dinero, cuando tu motivación es la recompensa, cuando tu motivación es adquirir todo lo que tú consideras que mereces para llenar tu vientre de vanidad, entonces la Biblia no te reconoce como profeta, sino como un adivinador. Y los adivinadores no tienen el Ruach de Yahweh, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Ellos son guiados por otro espíritu, por un espíritu de mentira, de engaño y de error. Y Dios, a ustedes mismos que han cometido esos errores, Dios desea que se vuelvan de sus malos caminos y conozcan el camino de la verdad, el camino de la vida, que los conducirá a la verdadera fuente de provisión que es Dios. Damas y caballeros, cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo, de tal manera que esto es importante que nosotros comprendamos esta palabra. El profeta Isaías capítulo 1 versículo 23 dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de las viudas. De tal manera que el desorden social se había apoderado del país en su momento, y Dios levanta al profeta Isaías para denunciar la mala actuación de los dirigentes, de los líderes, sacerdotes, pastores, profetas, todos falsos para el momento,
todo falso en su momento, debo decir, y pareciera ser que estamos ante el mismo escenario en estos últimos tiempos. Por eso Isaías capítulo 56, versículo 11 dice: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tenemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. De tal manera que, según Isaías capítulo 56, dice que son perros comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Así que es un llamado que Dios nos hace a todos los pastores para que tengamos discernimiento de espíritu, un alto discernimiento de espíritu, a ver a quién invitamos, a quién ponemos en los altares que no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor, pero que tú y yo somos como pastores, somos responsables por un pueblo que debe recibir pasto verde, llevarlos a verdes prados y aguas de reposo, ¿verdad? Según Isaías capítulo 56, versículo 11, este tipo de personas son calificados por Dios, no por nosotros, sino por Dios mismo. La palabra de Dios le dice que son perros comilones, son insaciables. Los pastores mismos deben entender esto. Dice, todos ellos siguen sus propios caminos, siguen su propia agenda, tienen un diseño, tienen una forma de gerenciar sus ministerios. Hay pensamientos entre ellos como el siguiente, que si un país, un pueblo, una nación o un ministerio no tiene la habilidad o la capacidad, debo decir, financieramente hablando, para recibirlo y otorgarles todo lo que ellos piden, una cantidad de ofrendas X, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, hasta 100,000 dólares, y todo la demanda de la logística, cosa que bíblicamente hablando entendemos y comprendemos, porque dice la Biblia que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Pero una cosa es recibir lo que el Eterno designó para nuestro bienestar, y otra cosa es que nosotros le pongamos precio al mensaje de la palabra de Dios, o le pongamos medida a la cantidad que Dios quiere bendecirnos financieramente hablando, para el sustento del hogar, para cubrir los gastos o la inversión que requiere todo ministerio. Por supuesto, eso es entendido y es bíblico, y Dios no está en desacuerdo con nada de eso. El tema es que cuando no hay bendición económica, la gente descalifica, muchos ministerios descalifican a otros ministerios, o descalifican a un pueblo, un país, considerándose que esa nación, que ese país, que ese pueblo no es merecedor de recibir ese mensaje, de recibir a ese mensajero o mensajera de Dios, apóstol, llámese como se llame, pastor, maestro, profeta, evangelista, músico, salmista o cantor, porque no tienen la capacidad económica de recibirlo. Damas y caballeros, eso tiene un nombre, y es arrogancia, es altivez. Es como lo dice Isaías capítulo 56, versículo 11. Son perros comilones, ¿verdad? Ahora, dice que la espada de Dios ya está puesta. Estoy diciendo que la espada de Dios está puesta. En Ezequiel capítulo 21, versículo 28 dice: y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Versículo 29.
te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. De tal manera que es importante que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, le digamos al Eterno que destape nuestros oídos espirituales y el discernimiento espiritual se ha aumentado en estos últimos días. Recuerde que Isaías capítulo 60, versículo 2 dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Las tinieblas, la oscuridad están envolviendo el entorno, la apostasía, el entorno de muchos, debo decir. La apostasía cada vez está tomando mucha fuerza dentro del pueblo de Dios, lamentablemente. Por eso es importante que nosotros entendamos el llamado que nos hace Isaías capítulo 60, versículo 1, versículo 2, un llamado al despertar, un llamado a ocupar nuestro lugar, un llamado a no permitir que las tinieblas, que la oscuridad representadas en el desconocimiento, en la ignorancia, nos atrapen, porque para ti, para mí como pueblo de Dios viene un nuevo amanecer, y con ese nuevo amanecer acompañado con el resplandor de la gloria de Dios que te guiará a toda buena obra y a toda verdad. Aleluya. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. De tal manera que la vanidad sacerdotal ha de caer. Que estoy diciendo que la vanidad sacerdotal ha de caer. No será la vanidad sacerdotal lo que impedirá que se manifieste la verdadera prosperidad, que es la del alma, la del espíritu, y por supuesto tiene un efecto también en lo material. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dijo el apóstol Johanan, el apóstol Juan a su amado amigo Gallo, y que tengas salud así como prospera tu alma. Y Yeshua dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. De tal manera que si es el deseo de Dios que tú seas prosperado, que tú seas bendecido, pero que lo que hagas en el reino de Dios no sea motivado para recibir bienes o para recibir riquezas, sino para llevar el mensaje que se te fue confiado, el mensaje que Dios haya puesto en tu corazón para causar el despertar y bendecir a miles y miles de personas que necesitan hoy urgentemente la voz de Dios, que necesitan ver el rostro de Dios a través de ti, que necesitan ver el reino de Dios con su excelencia a través de ti, pero cargado de humildad, de sencillez, que no tiene nada que ver con la pobreza o con la calamidad. La pobreza y la calamidad ya sabemos que no forman parte del plan o del proyecto, del propósito de Dios para la humanidad. El pecado trae calamidad, trae ruina, trae miseria, trae pobreza. En cambio, la obediencia trae prosperidad, pero una prosperidad que no debe ser empleada para ser superior a los otros o superior a los demás, donde la prosperidad solamente es evidencia, es una muestra del amor de Dios y del propósito de Dios, para que entendamos que siempre fue el diseño de Dios que los seres humanos tengan una vida placentera, llena de felicidad, llena de vida, llena de abundancia, pero de igual para todos. De tal manera que Ezequiel capítulo 33, versículo 31 nos dice, y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. La mayoría de los ministerios, lamentablemente hoy en día, y lo digo con mucho dolor, ¿verdad? Andan en la vanidad, andan en la vanidad de sus mentes, ¿verdad? Como lo dice Jeremías capítulo 33, versículo 31. Vendrán a ti
como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, pero y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Oirán las palabras de los verdaderos profetas, pero lamentablemente no las pondrán por obras. Antes, dice el texto, hacen halagos con sus bocas, ¿verdad? Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Su corazón fue enteramente entenebrecido, ajenos por la voluntad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y es lo que reina hoy en día. Halagos que se hacen los unos a los otros de cómo se están desarrollando sus ministerios, de cuánta ofrenda o cuánta prosperidad ellos han alcanzado. Pero andan, dice el texto bíblico de Ezequiel capítulo 33, versículo 31, en la vanidad, en sus avaricias, ¿verdad? Un sacerdocio corrompido se ha levantado, pero hay un sacerdocio honesto, el de Yeshua HaMashiach, y el de muchos hijos e hijas del Señor que seguimos los pasos del Señor, ¿verdad? Jeremías capítulo 6, versículo 13 y Jeremías capítulo 8, versículo 10, básicamente nos hablan de lo mismo. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Lamentablemente, una generación se está levantando de manera torcida, una generación que está siguiendo los pasos de estos sacerdotes o ministros del altar, cargados de engaños, cargados de vanidad, que solo trabajan para su propio vientre, dando una interpretación errónea asimismo de las escrituras, donde ellos mismos están siendo atrapados por el error, por el engaño, por la mentira de Satanás, y Dios te hace un llamado en esta mañana, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, según Mateo 11:28. Fueron las palabras de Yeshua a un pueblo que estaba siendo atrapado, adormecido, a un pueblo que estaba siendo, que le estaban poniendo cargas a través de los fariseos y saduceos que ellos mismos no podían llevar. Así que dice Jeremías capítulo 6, versículo 3 y Jeremías 8:10, dice que desde el más chico o desde el más joven de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, hermano. Y recordemos que la avaricia es uno de los pecados, bíblicamente hablando, que hacen que Dios no fluya a través de su pueblo, a través de sus hijos, ¿verdad? Cuando Pablo habla acerca de los requisitos que debe tener los diáconos o el obispo, dice que este no debe ser avaro, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Así que la avaricia lamentablemente ha atrapado, o debo decir, ha atrapado el corazón de muchos hijos, de muchas hijas del Señor. Y es hora de que te sueltes, si tú eres uno de ellos, de que te suéltate de la avaricia, suéltate de ese espíritu inmundo que no permite que la verdadera riqueza del reino de Dios venga a tu vida. Damas y caballeros, la prosperidad que Dios desea darle a cada uno de sus hijos, de sus hijas, es una que supera el dinero. El dinero solamente es una herramienta necesaria, por supuesto, ¿verdad? Es importante para el disfrute de la vida y para llevar a cabo los propósitos ministeriales que Dios nos ha entregado. Dios dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Pero la bendición no va más allá del dinero. La bendición está alineada o vinculada a cumplir la voluntad de Dios, que según la Biblia es agradable y es perfecta. Cuando tu corazón es recto, cuando tu corazón está
el deseo de agradar a Dios, entonces a partir de ese momento no tendrás excusas alguna o no pondrás ningún obstáculo para llevar el mensaje de fe y de esperanza que requieren los pueblos y las naciones con la sencillez o con la excelencia que el reino te permita tener, para que en todo y por todo sea el nombre del Eterno glorificado y no el nuestro, recordando siempre que solo somos vasos de barro. Así lo explicó el rabino Shaul, el apóstol Pablo, para que allá en el libro de Romanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De tal manera que, según las Escrituras, Dios no los ha enviado. Oído con esto, Venezuela y naciones todas. Dios no los ha enviado. Jeremías capítulo 23, versículo 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. En otras palabras, ellos se enviaron a sí mismos. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Es impresionante escuchar hoy en día de una manera fácil, de una manera ligera e irresponsable, como miles y miles de hijos e hijas de Dios en esta nueva generación salen hablando y diciendo: así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Y mucha gente auto ungiéndose o autoproclamándose profeta, pastor, apóstol, evangelista, etcétera, 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 cayendo en el engaño de Satanás y en el error de lucrarse de manera ilícita. ¿Sabías que si tú no eres enviado por el tribunal del cielo, si tú no eres constituido por Dios y por las autoridades legales que Dios tiene en esta tierra, todo lo que tú adquieras en el desarrollo de la obra que aparentemente estás haciendo de parte de Dios, entonces todo lo que tú adquieres es ilícito, es ilegal, es robo o es hurto, es algo que te estás tomando que bíblicamente no te corresponde si no eres asignado por el cielo. Pero si eres asignado por el cielo y la gente que está a tu alrededor no lo quiere reconocer, igual Dios te proveerá, igual Dios te sustentará, porque el Dios que te llamó es el Dios que te sostiene, y el Dios que te sostiene es el Dios que siempre proveerá para la causa que te ha llamado. Y si la causa es establecer el diseño del reino, es impartir la palabra de Dios, la palabra de fe y de esperanza para traer restauración a quienes están necesitando tener un encuentro sobrenatural con el Dios de la Biblia, con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios que hizo cielos y tierra, entonces el sustento del cielo no se hará esperar para ti, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso que Jeremías capítulo 23, versículo 26 dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Y en otras palabras, aquí podríamos detenernos por algún buen tiempo y orar, como dicen los profetas, o profundizar en este texto de Jeremías capítulo 23, versículo 26, ¿verdad? Pero una de las cosas que puedo encontrar en este pasaje bíblico es que dicen: no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, ¿verdad? Porque es que todo aquello, todo trabajo, toda labor que un hombre, una mujer aparentemente de Dios haga y no revele el nombre del Eterno y no glorifique el nombre de Dios, el nombre del Dios Todopoderoso, entonces no proviene del corazón de Dios. Y todo aquello que no proviene del corazón de Dios no edifica
el corazón del hombre que necesita ser edificado según la parábola de los dos cimientos en la roca que es el Mesías, en la roca que es Cristo. De tal manera que es tiempo de meditar en nuestros propios caminos, dice el Señor. En Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 20, voy a leer algunos versículos. Dice: palabra de Yahweh que vino a Jeremías: ponte a la puerta de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Yahweh todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis, versículo 8, en palabras de mentira que os aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incesando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. La integridad, la ética y la moral están lejos de muchos ministros del Señor, hurtando, matando, adulterando en falso, ¿verdad? Y jurando en falso, debo decir, ¿verdad? Incesando, dice este versículo, a Baal y andando tras dioses extranjeros que no conociste. Vendréis, dice versículo 10, y os pondréis delante de mí en esta casa, la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. En otras palabras, este tipo de personas se creen con la facultad, con el derecho o con la aprobación de Dios, y creen que ningún mal les sobrevendrá porque a sus juicios o a sus consideraciones ellos están haciendo lo correcto. Pero Dios les dice que son ladrones habitando en cueva de ladrones. Jeremías capítulo 7, versículo 11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Y Dios está observando cada una de nuestras actuaciones, de nuestras actitudes. Damas y caballeros, Dios no puede ser burlado. Él está pesando nuestros corazones. Él está pesando tu corazón. Él está pesando las motivaciones que hay en tu vida, si son correctas o no. Aquellas que estás manejando para llevar a cabo aparentemente el ministerio o posiblemente el ministerio que Dios te ha confiado. Versículo 12 de Jeremías 7 dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho estas obras, dice Yahweh, aunque os hablé desde temprano y sin cesar. Esto es para que una vez que venga la demanda divina o el juicio divino, nadie puede decir que Dios no ha hablado, porque Dios ha hablado. Solo que el corazón de muchos se ha engrosado, se ha endurecido. Y un corazón endurecido, engrosado, no permite trabajar la voz de Dios en sus vidas. Por eso dice: aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Una de las primeras palabras que el Señor le dice a la nación cuando éste se comunica a través de Moisés es: oye, oh Israel, Shema, oh Israel. Y Apocalipsis termina con el mismo mensaje: el que tenga oído para oír,
oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El problema es que esta generación o parte de esta generación se ha rehusado a escuchar, a prestar el oído al Señor. Isaías capítulo 50, versículo 4, el profeta dice lo siguiente: porque Yahweh el Señor me ha dado lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que se inclinará mi oído para que oiga como los sabios. De tal manera que es importante que nosotros despertemos el oído espiritual, que nuestro oído esté completamente despierto para oír la voz profética correcta, porque hay un pueblo que necesita escuchar la voz de Dios, que según el libro de Apocalipsis es como cascada de muchas aguas. De tal manera que dice: aunque os hablé desde temprano y sin cesar, tempranamente, oportunamente, Dios está hablando sin cesar, pero no oísteis, dice acá el texto bíblico, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. Y bueno, el tiempo no está a mi favor para hablarles un poquito sobre este hecho histórico ocurrido en Silo, del cual hace mención el Señor a través de el profeta Jeremías capítulo 7, versículo 11. Y el mismo Señor Yeshua en un momento determinado también le trae memoria lo ocurrido a Silo, a la nación de Israel. De tal manera que Dios los echará de su presencia. Dios los echará de su presencia. Jeremías 7:15 así lo establece. Y te invito a que lo leas junto a mí. Dice: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y esta es una actitud que aún prevalece en el mundo espiritual hoy en día en miles y miles de congregaciones. Han rehusado escuchar a Dios, han rehusado el consejo de Dios, han rehusado el conocimiento del Eterno. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y la palabra aquí, conocimiento, también está ligada al discernimiento espiritual. No solamente estamos hablando del conocimiento bíblico, como alguien lo podría malinterpretar desde el punto de vista literal o textual, sino estamos hablando del conocimiento que te da la habilidad y la capacidad de tener un discernimiento, de discernir, de entender, de comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, cuál es el diseño del hombre, cuál es el diseño de Dios, cuál es el diseño de Satanás y en cuál de ellos te encuentras tú en esta hora, ¿verdad? Por eso dice el versículo 19, me provocarán ellos a ira, dice Yahweh, no obran más bien ellos en su propia confusión. Versículo 19 de Jeremías 7. Es a mí a quien ofenden, declara Yahweh, es más bien a ellos mismos para su propia deshonra. Damas y caballeros, desde esta perspectiva, Dios no puede ser ofendido por nada ni por nadie. Quienes incurren transitar en el camino de la oscuridad, del error, del engaño, son deshonrados, son deshonrados a sí mismos, ¿verdad? Por eso dice el versículo 20, por tanto, así dice Yahweh el Señor, y aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. En otras palabras, serán rechazados y echados de la presencia de Dios por
rechazar el conocimiento, el discernimiento espiritual genuino y verdadero que respalda a los verdaderos profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, dulces cantores de mi nación, dulces cantores del reino del Eterno, ¿verdad? Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Yo no sé si lo estás oyendo o aún te haces el sordo. Muchos se hacen el sordos, ¿verdad? Pero Dios está diciendo que por cuanto desechaste el conocimiento, Él te echará del sacerdocio, lo que aplica en estos tiempos del apostolado, del pastorado, de lo profético, del ministerio del maestro, del evangelista o el evangelista. De tal manera que, ¿qué está diciendo? Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley, la instrucción, la Torá, de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tus hijos serán olvidados, porque si tú no habitas al abrigo del Altísimo, la sombra del Todopoderoso no podrá protegerte, no podrá venir a tu vida. Si tú desechas el conocimiento del Eterno, si tú caminas en falsedad, si tú caminas en religiosidad y en legalismo, si tú no andas conforme al dictamen del tribunal del cielo, entonces te conviertes en un guía ciego. Y un ciego, dijo nuestro Señor Yeshua Mashiach, no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el hoyo, de tal manera que no tendrás nada que enseñarle a tu descendencia, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, ¿verdad? Tu descendencia caminará en oscuridad, por lo tanto Dios a ellos tampoco los podrá proteger. ¿Por qué? Por tu irresponsabilidad. Es por ello que nos hemos levantado, el Señor nos levanta en esta hora profética para hablarle a esta generación, porque somos responsables de una generación gigantesca que se levanta en nuestra nación Venezuela y en el resto de las naciones, en el resto de los pueblos, que debe forjarse en el calor de la unción del Espíritu Santo de Dios, a la luz de la palabra, a través de la instrucción que Dios les imparte, a través de hijos e hijas que amamos el conocimiento de Dios, que amamos la verdadera instrucción divina, que amamos el fluir glorioso del Espíritu Santo de Dios, que reconocemos a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a los pastores, que Dios está levantando en esta hora profética para bendecir con el bien del cielo a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y al decir que reconocemos, no estoy diciendo que nosotros tenemos que validar o nosotros tenemos que certificar. Quien valida y quien certifica es Dios, que es quien llama, capacita y envía. Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando vemos el buen proceder, porque por su fruto los conoceréis. Y es hora que Venezuela identifique a este grupo de personas que se acreditan la autoridad del cielo, que profetizan de su propio vientre, que andan tras la vanidad, tras el engaño, tras el error, para dar placer a la vanidad que lamentablemente los ha arropado. Dice que aún en mi casa, dice el profeta, hallé su maldad. En Ezequiel capítulo 13, versículo 18 dice: y así ha dicho Yahweh el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas. Por tanto, así dice Yahweh el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Sus mensajes son vendas mágicas, son
no representa el protocolo del reino, no representa la verdad de Dios que hace libre a los pueblos de la tierra y bendice a quienes son portadores de este mensaje. Dice, que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos, dice el Señor, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. En otras palabras, será indetenible el éxodo de miles y miles de hijos e hijas que han sido atrapadas por estos ministros o ministerios, podríamos decir, infernales. Infernales porque no revelan la gracia, ni la bondad, ni el amor de Dios. Son hechiceros, mentirosos, falsos profetas que quieren usurpar el trono y la autoridad de Dios, pero que Dios dice en esta hora, todos ustedes serán desechados por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento también desecharé o desampararé a sus descendientes o a sus hijos, ¿verdad? Es tiempo de apacentar al pueblo de Dios. Dios dice, es tiempo de apacentar a mi pueblo. Es tiempo de apacentar al pueblo del Eterno y no apacentarse a sí mismo. Aquellos pastores, aquellos ministros, aquellos profetas que con la idea aparente de apacentar el pueblo de Dios, solo buscan apacentarse a sí mismos, solo buscan un beneficio personal, solo les interesa la lana de la oveja, la leche de la oveja, la gordura, la grasa de la oveja, por sus propios intereses. Ezequiel capítulo 34, corrijo, Ezequiel capítulo 34, versículo 2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. O sea, los pastores no están para apacentar los rebaños. Pero hoy tenemos congresos tras congresos de líderes, de pastores apacentándose a sí mismos, usando como carnada a las ovejas para enriquecerse. Esto debe parar en nuestra nación Venezuela. Dice, versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Versículo 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, dice el Señor. De tal manera que tendremos que dar cuenta a Dios por los rebaños que el Eterno ha confiado en nuestras manos. Así lo dice el apóstol Pedro. Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la recompensa merecida por haber cuidado del rebaño del Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Dice, por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las empatasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh de los ejércitos. El juicio de Dios vendrá sobre aquellos pastores que lamentablemente se han pastoreado a sí mismos y han dejado a un lado el rebaño que Dios confió en sus manos. Dios va a examinar la nación, pero empezará
por la casa. Dios empezará por la casa. Jeremías 23:10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del campo desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Damas y caballeros, hoy esto es una realidad, no solamente en Venezuela, sino en muchos pueblos, en muchas otras naciones. Versículo 11 dice: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. No lo estoy diciendo yo. Léalo, busca tu Biblia. Jeremías capítulo 23, versículo 11 dice: por tanto el profeta, debo aclarar lo siguiente, esto no califica a todos los profetas. Creo que en nuestro país, nuestra gran nación Venezuela y en muchas otras naciones más, hay miles y miles de profetas, hombres y mujeres, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, hombres y mujeres honestos, con un alto grado de integridad y de santidad en sus vidas. Por supuesto que sí los hay, pero hablo sobre aquellos que, usando el oficio sacerdotal o queriendo usar el oficio sacerdotal, se presentan como embajadores del reino cuando no lo son, porque Dios no los ha enviado. Y la evidencia son sus frutos, son sus agendas. Por eso Yeshua dijo: por su fruto los conoceréis. Dice: por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa y es su maldad, dice Yahweh, ¿verdad? Por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. Y Ezequiel 13:8 dice: por tanto así dice Yahweh el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. El mismo Dios se les pondrá en el frente. El mismo Dios va a obstaculizar sus avances, sus agendas, las va a detener. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que el pueblo de Yahweh sea protegido. Así que en verdad hay mucho más, muchísimo más que tengo mucho más que comunicarles sobre este tema, pero bueno, creo que por hoy ha sido suficiente. Confío en el Señor, en la dirección del Espíritu de Dios en sus vidas, puedan meditar profundamente en este tema. Y como les dije al principio, este tema no tiene como propósito etiquetar, descalificar, atropellar, señalar a alguien en particular, pero sí, sí tiene el propósito de denunciar las atrocidades que se están cometiendo dentro del pueblo de Dios, algunos ministerios, porque si Dios lo dice, es porque está ocurriendo. El tema es que nadie reconoce el error, bíblicamente hablando, de cómo se está desarrollando, ejerciendo un ministerio o algunos ministerios de la ciudad o del país. Así que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom, que tengas un excelente y extraordinario día y que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda buena obra y a toda verdad. Y recuerda, antes de escuchar a un maestro, entiende y recuerda que Jesús, el maestro de maestros, está a tu favor. Recuerda,
antes de escuchar a un profeta, recuerda que el espíritu de la profecía, que es Yeshua, vive en ti. Recuerda que antes de confiar en un pastor, lo cual no está mal hacerlo, el pastor de pastores, Yeshua HaMashiach, te guiará a verdes prados y aguas de reposo. Recuerda que antes de confiar todo lo que tienes en cualquier persona, aunque éste esté cargada de voluntad, confía en Yahweh, porque los que confían en Yahweh somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Que Yahweh te dé shalom.